Muchas gracias, maestra Diana Karen. Agradezco la presentación. Muy buenos días a todas, todos. Bueno, voy a exponer algunas ideas que espero puedan quedar plasmadas de manera más ordenada en el texto. Van a ver que hay elementos compartidos con las dos ponencias anteriores, pero bueno, también hay algunas preocupaciones específicas, especialmente desde lo que se denominan los estudios latinoamericanos, una preocupación muy persistente por el problema del Estado, que es uno de los temas que investigo, ¿no? Las transformaciones de las estatalidades latinoamericanas y que, bueno, tienen evidentemente otro lenguaje de acercamiento a los fenómenos, aunque claramente hay fenómenos compartidos que analizamos de manera conjunta. Entonces voy a hacer una presentación, voy a poner la presentación acá, solo para la guía. Un poco, bueno, como todas y todos ustedes, al igual, digamos, me imagino que como consenso general, estamos viendo de nuevo en los medios, incluso públicos o en los medios digitales, ¿no? En los medios de comunicación, eh, particularmente este año, la aparición de conceptos de manera reiterada, ¿no? Uno es claramente el de imperialismo, que apareció mucho, ¿no? A principios del año, o formas imperiales, es decir, ya comenzó a abandonarse ese lenguaje más de la globalización, de la apertura y económica, y pasó a este nuevo desorden efectivamente mundial que tenemos. Y particularmente en el caso latinoamericano o en los casos latinoamericanos me interesa mucho tratar de captar este momento respecto a las formas del Estado y la soberanía. Bueno, como digamos, todo el mundo estaría reconocido y particularmente podría ser fechado desde distintos puntos de vista, los economistas lo hacen desde un punto de vista, los internacionalistas desde otro. Para quienes estudiamos América Latina es muy claro que el 3 de enero del 2026 hay un giro importante, hay una ruptura importante, el ataque militar contra Venezuela, digamos, una especie de guerra no declarada que además pues jamás tuvo un cese oficial, digamos, ¿no? Nunca tuvo un acuerdo de paz, una negociación que finiquitara ese ataque. Bueno, marca un nuevo horizonte en la región. El 3 de enero, desde mi punto de vista, hay una transformación de las coordenadas. Ya venían efectivamente construyéndose desde momentos previos, muy claro en ese eslabón débil que era el Estado venezolano o la situación política venezolana, que se había externalizado de una manera dramática, es decir, habían quedado nulificadas las fuerzas y las contradicciones internas y se habían trasladado hacia espacios internacionales con 2 o 3 países jugando como mediadores. Eso era muy claro desde hacía ya varios años y se acelera dramáticamente a finales del 2025 y en enero de 2026, recién inaugurado el año, vemos ya finalmente una especie de resolución temporal o un empate catastrófico en donde hay una intervención militar de unas horas, que sin embargo ha dejado ya a lo largo de estos 6, 7 meses, pues un nuevo escenario político tanto en el país, pero en ese país como en el conjunto de la región, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante porque no solamente devela la nueva estrategia que hay con respecto a América Latina por parte de los Estados Unidos, sino también que permite trazar las coordenadas principales para observar lo que está sucediendo con los estados en América Latina. El segundo momento, pues es para el caso latinoamericano. Por supuesto, hay muchos otros problemas en el mundo y dinámicas de las más diversas, que son militares, que son económicas, que son ideológicas, pero bueno, el segundo momento es el llamado escudo de las Américas. La formación, digamos, de una especie de alianza que tampoco queda muy bien asentada, no termina de cristalizar, en donde se formula
en la fotografía me parece muy... No hay necesidad de utilizar aquí ninguna metáfora de inteligencia artificial. Es muy clara la imagen y los discursos de ese día, particularmente el de Trump, pero no me interesa tanto a mí en este momento. Creo que eso ya lo ha hecho muy bien el compañero Enrique, ¿no? Trazar desde Estados Unidos las coordenadas que se emiten, sino más bien ver qué está sucediendo con los países latinoamericanos, con esta modificación de las correlaciones de fuerzas, esta modificación de las estatalidades y esta especie de reajuste que estamos viviendo a nivel mundial y con su especificidad latinoamericana. Eh, Obviamente hay una discusión en este momento en medios académicos, en medios intelectuales, de tratar de evaluar, tratar de hacer un balance, ¿no? De en qué momento estamos. Hay figuras muy contradictorias, hay gente que dice, bueno, seguimos en el neoliberalismo, hay gente que dice, no, estamos pasando una era de desglobalización regional, parcial. Hay gente que está colocando el énfasis en las nuevas figuras que podrían tomar las estatalidades. Particularmente esta me interesa a mí. Hace apenas el fin de semana una conferencia que dictó el que fue el expresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, hace unos años, y que planteaba él en esa conferencia que fue en Argentina, el regreso de las figuras estatales como ejes de la vida política y por lo tanto la necesidad de repensar cómo hay un tiempo político mundial que está colocando de nuevo cierto eje específico en la figura del Estado. Y dice García Linera, bueno, Trump nos recuerda que el Estado sirve para algo, ¿no? Y a la intervención militar en Venezuela y el escudo de las Américas y otras acciones a lo largo del mundo, yo pienso sobre todo en las latinoamericanas, nos demuestran efectivamente la presencia de un entramado institucional, político, militar, económico, que está ahí, ¿no? Que está actuando en la modificación de las relaciones de fuerza. Traigo esto a colación porque yo sí pienso que a partir de este año vamos a ver el surgimiento de dos grandes tendencias. Vamos a ver si eso se comprueba a lo largo del tiempo. Algunas ya están un poco comprobadas y que es lo que voy a tratar de sostener aquí. Primero, el caso más dramático pues es el de Venezuela, no por Venezuela mismo, no por lo que significó durante 20 años de discusión académica, política, de polarización incluso interpretativa, de posicionamientos ideológicos. No me voy a meter en todo eso, eso es un universo entero per se, pero sí es muy claro que está apareciendo una figura que prácticamente opera la forma de un protectorado, ¿no? Sí, es decir, teníamos aquí después del 3 de enero, una discusión que cambió, un acto que cambió absolutamente todos los términos de la discusión. La ilegitimidad política que se adjudicaba a la élite política de ese país quedó suspendida eh, por el acto de fuerza, ¿no? Es decir, tenemos todavía un reconocimiento de que esa ilegitimidad que fue puesta en los escenarios de discusión latinoamericanos, que incorporó pronunciamientos de distintos estados, de distintos gobiernos, que fue utilizado y que fue presentado como una ilegitimidad de origen, pues queda suspendida, ¿no? Al existir prácticamente este mandato eh, a la manera de un protectorado, ¿no? Es muy clara lo de la externalización del conflicto interno, me parece. Es un conflicto en un país con unas fuerzas políticas muy concretas, muy específicas, que han ido variando en sus liderazgos, que han ido variando en sus estrategias, pero que finalmente terminó resuelta en otro lugar, ¿no? Tanto las negociaciones previas al 3 de enero, que hoy ya se saben que existieron, como el propio 3 de enero, ¿no? Es decir, se resolvió el conflicto interno en otro lugar, ¿no?
¿no? Y lo que hemos visto de enero a este julio, pues es una transformación muy acelerada, muy radical, que cubierta todavía con una cada vez menor retórica política, deudora de los últimos 20 años, pasa a ser una transformación de gran calado, de entrega de recursos, de disposiciones legales sobre recursos naturales, una diplomacia, es muy clara el vínculo con Israel en este caso, que era algo que hasta hace un año era imposible siquiera, ¿no? Es decir, fue un cambio abrupto, radical. El día de ayer veía la nota de que el gobierno venezolano llamó al embajador iraní, ¿no? Que era un gran aliado, que fue un gran aliado durante muchos tiempos de ese país, y que, bueno, nos habla finalmente de un recurso que puede mirarse en términos ideológicos, en términos legales, en términos económicos, en términos políticos, de una estrategia de protectorado. Es decir, sigue la élite política que heredó el mando de las instituciones, pero ya definitivamente sin ningún recurso soberano, ¿no? Yo sigo mucho las discusiones que hay sobre Venezuela en medios de comunicación, particularmente de venezolanos que están en España o de venezolanos que están en Miami, y los veo confundidos. Verdaderamente es que no saben qué está pasando, ¿no? Y cada uno especula, ya marcan una cierta distancia con Trump y dicen, bueno, pero ¿por qué Trump no hace esto para...? Es muy caótica la situación, digamos, ¿no? No hay claridad, porque este es un escenario nuevo, ¿no? Este es un escenario que no habíamos vivido. Como analistas, por supuesto, como gente que ve desde cierta perspectiva, pero se corrobora en los actores, ¿no? Es decir, los actores académicos, intelectuales, políticos, ideológicos que están tratando de desentrañar lo que está sucediendo, se les ve muy confundidos, ¿no? Se les ve muy confundidos. Hoy, por ejemplo, en la mañana antes todavía de esta presentación, escuchaba una entrevista que le hacen a una periodista que está en España, venezolana que está en España, y dicen, bueno, es que Trump, ¿dónde está la transición a la democracia? Bueno, sabemos que eso no era lo que más le interesaba, nunca le interesó, y ellos pensaban que sí, estaban convencidos que sí, ¿no? Que iban a hacer la nueva élite política que diera el recambio después del 3 de enero. Y bueno, su salida era una salida muy, digamos, en términos humanos, muy hasta ingenua, ¿no? Decían, bueno, a lo mejor todo esto es una gran estrategia y todo es una pantomima y en unos meses vamos a estar de nuevo nosotros en el poder, ¿no? Una cosa así decían, ¿no? Mucha ingenuidad me parece a mí, pero bueno, pues eso habla un poco del escenario que estamos viviendo, ¿no? Es decir, aquí hay un primer ejemplo. Luego, creo que sí, como decía la compañía que me antecedió, vemos el surgimiento de estados vasallos, ¿no? Yo creo que esto también es una novedad. Vamos a ver casos muy dramáticos, por ejemplo, dos presidentes que son ciudadanos norteamericanos, ¿no? En el caso de Noboa y el caso de Spirella, el colombiano, que son ciudadanos, o sea, tienen la ciudadanía norteamericana y que además son presidentes de dos países latinoamericanos, además no de dos países cualquiera, ¿no? No porque económicamente sean muy relevantes, creo que económicamente no juegan un gran papel, pero sí juegan un papel estratégico, ¿no? Como ustedes saben, Colombia es el gran lugar de influencia norteamericana en el continente, prácticamente desde Alianza para el Progreso, quizá un poco antes, pero muy claro desde Alianza para el Progreso, y lo fue durante décadas, lo fue dramáticamente en los años 80 y 90, en el caso de Colombia, y en el caso de Ecuador quizá tenemos el ejemplo más claro del surgimiento de un estado vasallo, ¿no? Es un estado absolutamente desregularizado, es un estado absolutamente puesto al servicio de los banqueros. Bueno, el propio presidente es hijo de banqueros, ¿no? Un estado, digamos, a mí siempre me sorprende que se hable de cosas de Venezuela que en Ecuador son más dramáticas, ¿no? Una estrategia de shock, ¿no? Al viejo estilo del shock neoliberal, muy radical, ¿no? Con apagones, con violencia extrema, con un alto índice de represión que nadie parece estar viendo, ¿no? O sea, parece que ahí no pasa nada y estamos todavía dándole vueltas a otros problemas, ¿no? Entonces ahí tenemos un eje, es un eje que va de Ecuador a Argentina,
que vemos muy claramente, ¿no? Estados vasallos, estados colocados al servicio de la estrategia geoeconómica y geopolítica de los Estados Unidos, estados que declarada y decididamente se suman a la retórica anticomunista, increíble, pero todavía existe, ¿no? Estados que además se entregan o que se están forjando como verdaderos correos de transmisión de materias primas, ¿no? De cadenas de suministros. Es muy claro en el caso argentino, con la entrega, la venta de tierras, la instalación o la pretendida instalación de instalaciones para la inteligencia artificial, que ya sabemos qué es lo que requieren en términos energéticos y de recursos naturales, y que, bueno, tienen a estos tres personajes, y sumaría al paraguayo, pero bueno, Paraguay no resulta tan importante en términos ni mediáticos ni geoeconómicos, ¿no? Y que es muy interesante porque aquí lo que estamos viendo es un contratiempo, ¿no? Mientras el mundo parece abandonar relativamente los principios del neoliberalismo, aquí vemos un contratiempo absoluto con un énfasis, ¿no? En políticas de ajuste, en políticas de recorte, con políticas, digamos, de represión salarial, ¿no? De desregulación del trabajo. Es muy dramático, ¿no? En todos estos países, en algunos ya lo era desde antes, el caso ecuatoriano, y en el caso argentino es muy dramático la manera en que está sucediendo este segundo momento neoliberal, ¿no? Es una especie de neoliberalismo tardío, le llamo, ¿no? Porque el mundo parece que ya está en otra cosa, ¿no? O que está encaminándose hacia algo que no sabemos qué es económicamente, pero que ya no es la ortodoxia neoliberal, y que estos países eh, suministran al gendarme regional eh, materias primas o establecimiento de inversiones para determinadas funciones económicas, ¿no? Luego tenemos algunas incógnitas, aunque a todos estos se les suele colocar en el saco ideológico de las nuevas derechas o de formas de derechas que están supliendo a eh, desvencijados gobiernos progresistas, derrotados gobiernos progresistas. Lo cierto es que tampoco está tan uniforme ni claro el panorama. El caso peruano es el más dramático o el más llamativo porque en mucha relación con China no hay precisamente una cercanía con los Estados Unidos, digamos, no está en ese horizonte. Tiene su propia lógica, el triunfo de Keiko Fujimori tiene su propia trayectoria, ¿no? Es una fuerza política que está muy arraigada en las instituciones, en un país particularmente, en el caso de Perú, particularmente fragmentado en sus élites, un país donde el Congreso tiene un poder extraordinario, ¿no? Algo que también es relativamente novedoso en países de la región que son más presidencialistas. Digamos, ningún presidente ha podido terminar en los últimos años, ¿no? Y una fuerza política muy gelatinosa, ¿no? El llamado Fujimorismo, ¿no? Y que no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Y luego Bolivia y Chile, que si bien los ubicamos también dentro de una lógica de este recambio que apunta a la intervención, que apunta a estados vasallos, lo cierto es que tampoco son muy importantes para Estados Unidos. No, no hay particularmente énfasis ni en Chile ni en Bolivia. Por más recursos que haya, la verdad es que no se nota la mano tan... Se nota sí las contradicciones internas de los países que dieron lugar a estos triunfos, ¿no? Las contradicciones, las disputas, los cambios del sentido de la sociedad, pero que no se explican por la presencia ni de Trump, ni de casos donde sí hay una intervención más clara, ¿no? Como el caso de Honduras, que tampoco se termina de explicar solo por la intervención, ni en el caso de Colombia, ¿no? Yo aquí sí parto más de la idea de que hay contradicciones internas que
se empalmaron con la presencia y el nuevo intervencionismo o estas nuevas formas de intervención, pero que no son determinantes las formas de intervención, salvo quizá en el caso de Honduras, ¿no? Pero en el resto, la verdad es que si uno sigue independientemente de los países, lo que va a ver es el peso de las contradicciones más bien locales, que ya después hay que meter en este gran contexto que ya los compañeros antes que me antecedieron también han dado señas para explicarlo, ¿no? Entonces, tenemos tres o cuatro formas de suspensión de la soberanía, ¿no? El protectorado venezolano, que me parece la novedad más radical del tiempo. Los estados vasallos, claramente al servicio en términos ideológicos y de materias primas. Luego tenemos unos estados que son como de adorno, ¿no? Honduras, El Salvador, que sirven ocasionalmente para términos ideológicos, pero que no son económicamente relevantes en la estrategia norteamericana, al menos no lo han sido hasta ahora, por su tamaño, por sus dimensiones, ¿no? El caso de Bukele, ¿no? Es muy claro, sirve o es muy útil por su proactivismo mediático, por su irradiación de una cierta forma conservadora de tratar el problema de la seguridad, pero que después tampoco es clave en una estrategia regional, ¿no? No se juega nada. Sí se juega más en Ecuador, Brasil, en Ecuador, Colombia y Argentina, ¿no? Yo creo que ahí sí hay un peso muy fuerte que supera lo ideológico y que deberíamos de poner, o que al menos trato de poner atención para ver cómo se está tramando los cambios en la estatalidad de estos ejercicios de estados vasallos, ¿no? Luego las incógnitas que sí están dentro de un marco de este recambio derechista, de este recambio ideológico, de este recambio político, de este énfasis neoliberal, de estos ajustes, de estas privatizaciones, sí, está todo eso, pero que no terminan tampoco de estar plenamente incorporados en una estrategia más regional, ¿no? O sea, son aliados importantes de los Estados Unidos, pero definitivamente podrían prescindirse de Chile, por ejemplo, en este caso, ¿no? No está entregando algo particularmente importante, ¿no? O en el caso de Perú, que como decía, la alianza económica con China, pues es muy, muy fuerte, ¿no? Como para pensar que Estados Unidos ahí juega un papel determinante. Al menos no hasta este punto del 2026, ¿no? Y luego está, pues, los únicos dos casos que quedan de gobiernos que se adscriben en la lógica de lo que se conoció como el progresismo, que son Brasil y México. No me voy a meter aquí a discutir si lo son o no, pues es muy claro que están en un contrasentido de las políticas de todos estos países. Son ejemplos de estados que están reivindicando la soberanía, que es algo que no existe, pero que son soberanías muy imaginarias, ¿no? Lula lo ha colocado, creo que Lula es el de los estadistas más claros en este punto, ¿no? Quizá por su experiencia, por su edad, por todo lo que ha pasado, por el lugar, obviamente, geoeconómico y geopolítico del Brasil, y que demuestra también mucho de esta soberanía imaginaria, ¿no? No sé si ustedes vieron las imágenes de Lula insistiendo en la soberanía militar después del 3 de enero, ¿no? Pero que evidentemente pues, nuestros países no tienen las cualidades ni las capacidades, no los tuvieron antes, no lo tienen ahora, de tener una soberanía militar como la que Lula imagina o pretende construir, ¿no? Por ahí inauguró una serie de aviones que produjeron junto con Francia, me parece, ¿no? Para la defensa militar. Pero bueno, no deja de tener, le digo imaginario no en un sentido negativo, ¿no? De falsedad, le digo imaginaria porque les gustaría tener esa soberanía que no logran tener, ¿no? O sea, que no alcanzan las capacidades heredadas por el Estado neoliberal para tener, ¿no? Entonces son soberanías imaginarias porque pretenden tenerla, pero no alcanzan las condiciones para efectivamente lograrla, ¿no? Y son los últimos dos países que están todavía en esta lógica, que están todavía digamos, camino o en esta eh, senda que a veces es muy, muy, muy imaginaria y que a veces, pues sí tiene visos de alguna concreción, ¿no? Va ahí variando de acuerdo a las condiciones. Eh, y bueno, muy, muy difícil para un país como México, evidentemente,
plantear eso cuando hay una economía como la que tenemos, ya lo sabemos, integrada. Muy difícil para el Brasil, con una fuerza política pro-norteamericana, neoliberal, como es la del llamado bolsonarismo, ¿no? Que supera la imagen de Bolsonaro, que es toda una tendencia, una corriente en el seno de la sociedad brasileña, que es muy poderosa además, ¿no? Entonces, bueno, de ahí un poco estamos entre las soberanías francamente suspendidas y soberanías que quisieran ser, pero que no alcanzan a ser, ¿no? Que no parecen poder ser. Y entonces, un poco ya para concluir, las temporalidades políticas, ¿no? El protectorado a partir del 3 de enero, los golpes de fuerza, ya no hablé de eso, pero bueno, hay claros golpes de fuerza en el Caribe, por parte de Estados Unidos. El caso cubano pues, es el más dramático de ellos, pero no es el único. La anulación de todas las formas de encuentro de países latinoamericanos al margen de Estados Unidos también es una realidad. La persistencia de un neoliberalismo tardío, de un neoliberalismo a destiempo, las formas del vasallaje, ¿no? Y vamos a ver si que es mi hipótesis, que en el transcurso de los próximos lustros, pues vamos a ver todavía una reivindicación por parte de los opositores a todas estas formas políticas de insistencia, ¿no? En formas soberanistas que no son necesariamente de encierro, ¿no? No son de autosuficiencia, sino de capacidad de decisión, ¿no? Muy al estilo de lo que en el siglo XX conocimos como los movimientos de liberación nacional, ¿no? Creo que por ahí va a ir el conflicto político latinoamericano, que bueno, que es el tema que a mí me interesa, ¿no? Más que las medidas geopolíticas, los conflictos creo que van hacia ese camino, ¿no? Van a tener que rearticularse o se rearticularán en torno al problema soberano. Y pido